Buenas tardes, hermanos, o buenos días, o buenas noches. No sé a qué hora les vaya a llegar este mensaje, pero a la hora que sea, que Dios me los bendiga a todos. Y oro para que Dios los bendiga, así como les pido que oren por mí, oremos unos por otros, porque si oramos, sé que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Sé que si oramos, veremos la gloria de Dios y veremos milagros y maravillas cada día. Y sé que si oramos las almas se van a salvar, si oramos los problemas se van a resolver, si oramos las familias se van a restaurar, si oramos podremos ver que cada una de las necesidades que tenga cada quien va a ser resuelta o va a ser solucionado el problema. Que el Señor me los bendiga a todos. Les quiero recordar que el primer domingo de junio vamos a celebrar 20 años en este lugar y quisiéramos celebrarlo haciendo una gran fiesta, alabando y adorando el nombre del Señor. Y ese mismo día vamos a bautizar a algunos hermanos, por lo cual creemos que va a haber fiesta también en el cielo. Y ese mismo día, la convivencia que estaba planeada para, creo que el día 14 de junio, la vamos a realizar ese mismo domingo, el primer domingo de junio. Prepárese y no se pierda esta gran celebración y esta gran bendición, porque podremos alabar y adorar el nombre del Señor y decir, como dijo el profeta Samuel, después de que Dios les ayudó a vencer a sus enemigos, dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor, Ebenezer. Y nosotros vamos a poder ese día celebrar y decir: Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza, porque hasta este día tú nos has ayudado. No se vaya a perder esta gran bendición que vamos a tener ese día. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título: Todo para bien. Prepare su corazón. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, Señor, para darte gracias por la bendición que me das de poder servirte y poder hacer llegar el alimento espiritual a tus hijos, que por este medio, a tus hijos que están ahí en casa. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones de tal manera que cada uno de tus hijos puedan entender que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Señor, ora a ti, que cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan tener plena confianza en ti, sin dudar de que todo lo que estén viviendo o pasando, tú lo estás permitiendo para bien nuestro y no para mal. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Obra en el corazón de tus hijos para que todos los que estemos pasando por situaciones difíciles podamos entender que tú las permites para nuestro bien y no para nuestro mal, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Tema: todo para bien. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en los versos 19 y 20, dice Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estos versos nos han servido a veces para concluir una predicación y llamar a que se arrepientan los pecadores y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Los que no son salvos, y también los que ya son salvos pero tienen por ahí algún pecado, a ellos también se les hace el llamado de parte de Dios. Y muchos pasan y se arrepienten de sus pecados, y los nuevos reciben a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Estos, aunque no sean perfectos y a pesar de sus defectos, si están bien arrepentidos y se saben perdonados, entonces todos estos empiezan a amar a Dios mucho, porque se les perdonó todos sus pecados, como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo por medio de una parábola o un ejemplo terrenal a un hombre llamado Simón. Y está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versos del 40 al 43, que dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Se entiende que desde el momento que alguien escucha la palabra de Dios y acude al llamado que le hace Dios y se arrepiente de todos sus pecados y recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y se sabe perdonado, sabe que Dios le está dando una oportunidad de vivir una vida nueva y la vida eterna, entonces empieza a amar a Dios. Y a partir de ese momento se va a cumplir en ese o en esa, sea hombre o mujer, la promesa que Dios da a los que son llamados o predestinados. Como está escrito en la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 8, versos del 28 al 30, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el verso 28, el apóstol Pablo dice: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta promesa es para los que amamos a Dios. Es muy claro el apóstol al decir que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Se refiere a los que están arrepentidos, a los que pidieron perdón y se saben perdonados, como nos lo enseña la parábola o ejemplo que está en el Evangelio de Lucas capítulo 7, y acabamos de leer hace un momento, que dice: mucho ama al que se le perdona mucho. Pero debemos de tener bien claro que los que amamos a Dios no somos perfectos, porque yo amo a Dios y sin embargo no soy perfecto, y yo sé que ustedes que están ahí en casa también aman a Dios y no son perfectos. No somos 100% obedientes a Dios como deberíamos de serlo, porque muchas veces nos llega a ganar la carne y la regamos, pero esas regadas carnales nos ayudan para dejar de creernos que somos la gran cosa o más que los demás. Y esas regadas carnales nos ayudan para bien, para que no nos enaltezcamos, para que sigamos pisando tierra, para que nos humillemos más ante Dios. A veces la gente nos puede tratar mal y eso nos sirve para bien, para aprender a amar aún a nuestros enemigos y para orar por ellos. A veces la gente nos pueden ser desleales y eso nos sirve para bien, para confiar plenamente en Dios y no en los hombres. A veces las cosas no nos salen como quisiéramos, o nos salen al revés, y eso nos sirve para bien, para revisar en qué pudimos haber fallado. Eso nos sirve para que nos santifiquemos más todavía, para que nos perfeccionemos. Cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos o nos salen al revés, pues lo primero que hacemos es revisar en qué fallé, qué hice mal. Y si encuentro defectos o errores en mi conducta, en mi obediencia a Dios, entonces ¿qué hago? Le pido perdón a Dios y me santifico más todavía. Cualquier cosa que les o nos suceda a los que amamos a Dios es para bien. Es para santificarnos más, es para estudiar más la Biblia y es para orar más, es para buscar más a Dios, es para tener más tiempo en la presencia de Dios, es para ser más prudentes, es para que seamos más temerosos de Dios, es para que tengamos cuidado con lo que hablamos,
o para que tengamos más cuidado en cómo nos tratamos, nos tratamos unos a otros. Es para que la esposa tenga más cuidado cómo trata al esposo. Es para que el esposo tenga más cuidado cómo trata a la esposa. Es como para que tengamos más cuidado en cómo nos estamos portando en la calle, cómo nos estamos portando en cualquier parte. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y todo eso que nos sucede debe de servir para santificarnos más y para que seamos más temerosos de Dios. Los que amamos a Dios no dejamos de congregarnos, aunque en esta ocasión lo hicimos por prudencia. Los que amamos a Dios no dejamos de servirle. Los que amamos a Dios aceptamos la disciplina si es necesaria. Los que amamos a Dios no dejamos la oración. Los que amamos a Dios no dejamos de leer la Biblia, aunque estemos pasándola muy mal. Los que amamos a Dios, aunque seamos víctimas o victimarios, perdonamos y pedimos perdón cuando somos victimarios, cuando la regamos con alguien. Por el hecho de saber que no somos infalibles, pero amamos a Dios, todo lo que nos hagan y lo que hagamos nos va a hacer para bien, sea bueno o parezca malo. Todo esto que acabo de mencionar, hermanos y hermanas que están allá en casa, los que están viendo este video, todo esto que acabo de mencionar son señales o evidencias de que amamos a Dios y que fuimos llamados o predestinados para cumplir con los propósitos de Dios. Y entre los propósitos de Dios es salvarnos y bendecirnos y usarnos para que otros se salven. En los versos 29 y 30 del capítulo 8 de la carta a los Romanos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, dice: a los que llamó, también los predestinó para que fueran de la familia de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó los justificó. Eso quiere decir que los puso en una relación correcta con Él, con Dios mismo, por medio de la sangre de Cristo, para que se cumplan los propósitos de Dios de salvar al hombre y su familia. Como lo hizo con Noé. Dios llamó a Noé para que se salvara él y su familia. Dios llamó a Noé para cumplir sus propósitos, como está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, que nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue llamado o escogido de antemano para anunciar lo que pasaría a los malos de ese tiempo. Y los malos en ese tiempo eran todos, tal como lo dice la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, dice que el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Todos eran malos. Ahí dice el Señor que todos en su corazón siempre estaban pensando en la maldad. Y todos estos que eran malos, los cuales seguramente se burlaban de Noé y su familia, o lo tachaban de loco por estar haciendo un barco o un arca en un lugar donde nunca había llovido o no había suficiente agua. Pero Dios llamó o predestinó a Noé para que se cumplieran los propósitos de Dios, salvarlo a él y a su familia. Cuando alguien es o fue llamado por Dios, se puede uno dar cuenta que a pesar de sus debilidades, que a pesar de lo que le hagan otros o le estemos pasando muy mal,
eso nos sirve para bien y no para mal. Así lo tomamos o debemos de tomar él o los que amamos a Dios, los que fuimos llamados y predestinados, como en el caso del predestinado profeta Jeremías. En su libro, en el capítulo 1, versos del 4 al 9, dice que vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo. Porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo Dios: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El profeta Jeremías, llamado, escogido o predestinado desde antes de nacer para cumplir con los propósitos de Dios. Esto es un claro ejemplo de todo lo que pueden o podemos pasar todos los que amamos a Dios. Y hemos sido llamados desde antes de que naciéramos. Y a pesar de lo que nos pase, sabemos que Dios estará con ellos o con nosotros, como lo estuvo con Jeremías. Dios llamó a Jeremías, lo escogió de antemano o desde el vientre de su madre, para cumplir con sus propósitos de hablar al pueblo de Israel y tratar de llevarlo al arrepentimiento. Y debido a eso el profeta Jeremías sufrió mucho. El mismo pueblo de Israel intentó varias veces matarlo y no lo hicieron, porque la mano de Dios estaba para proteger a Jeremías. Dios le dijo: tú vas a estar y vas a ir a hablar lo que yo te diga. Y Jeremías lo hizo. Y la pasó muy mal, muchos días la pasó muy mal. Sin embargo, Dios lo escogió a él para cumplir sus propósitos que tenía para con el pueblo de Israel. Y así como Dios escogió a Jeremías, seguramente que Dios los escogió también a ustedes y a mí, para cumplir sus propósitos de salvarnos a nosotros y salvar a nuestras familias y salvar a mucha gente. Tenemos el caso de otro hombre que fue llamado o escogido de antemano o predestinado, y así lo entendió él mismo. Este hombre del que voy a hablar se llama José, conocido como el soñador. Y era conocido como el soñador porque Dios le habló por medio de sueños y le dio la capacidad de entender y de interpretar los sueños. Él fue muy maltratado y lo hicieron sufrir mucho sus propios hermanos, hijos de Jacob, los cuales lo vendieron a una caravana que iba a Egipto. Estando en Egipto, después de algunos acontecimientos muy desagradables para él, fue llamado por el rey de Egipto para que le interpretara dos sueños. En su primer sueño, el rey de Egipto, Faraón, veía a 7 vacas gordas y bonitas, y veía a 7 vacas flacas y feas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. En su segundo sueño, el rey Faraón veía a 7 espigas llenas de trigo y a 7 espigas sin trigo, y muy marchitas o secas. Y las 7 espigas y secas se comían a las 7 espigas verdes y llenas de trigo. En ese momento, José le dijo al rey de Egipto: sus sueños significan 7 años de abundancia y 7 años de mucha escasez. Por ese motivo, el rey de Egipto puso como gobernador de Egipto a José. Y cuando se llegó el tiempo de la gran escasez, sus hermanos tuvieron que ir a Egipto a conseguir alimentos, y se llevaron la sorpresa de su vida y el susto de su vida. Sin embargo, a pesar de que
de todo lo que le hicieron a José sus propios hermanos? Dice el libro de Génesis, capítulo 45, versos del 4 al 7, que entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En otras palabras, el que amaba, repito, en otras palabras, el que amaba a Dios, o predestinado José, le dijo a sus hermanos: no se preocupen, lo que ustedes hicieron Dios lo permitió para bien de ustedes y para bien mío, para preservarles la vida, para que no murieran de hambre y se cumplieran los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, aquí, así como lo fue con Noé y su familia, fueron de salvación. También lo fue para José y su familia, salvarlos de morir de hambre. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y entiéndase que los que amamos a Dios somos todos los que, después de habernos arrepentido, reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y recibimos la oportunidad de empezar una vida nueva. Recibimos ese chance de parte de Dios. Al habernos arrepentido, nos dimos cuenta que estábamos perdonados, algo que no creíamos que podría suceder, pero cuando nos predicaron y nos hicieron saber que Dios nos amaba y que si nos arrepentíamos de nuestros pecados, Dios los podía olvidar y borrar y darnos chance de empezar una vida nueva como si siempre nos hubiéramos portado bien. A partir de ese entonces, yo personalmente me sentí amado por Dios y a partir de ese entonces amé más a Dios y lo sigo amando porque Él me amó primero. Y seguramente usted también debería de amarlo porque Él lo amó a usted primero antes que usted a Él, al habernos perdonado nuestros pecados y haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. A partir de eso, usted y yo tenemos el deber de amar a Dios mucho, porque mucho nos ha perdonado, porque mucho nos ha bendecido, porque hasta la vida eterna ya nos la dio y la tenemos como un regalo gratuito. Si es que, hermano y hermana, usted que ya se arrepintió y recibió a Cristo como Señor y Salvador personal, o tú que ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal después de haberte arrepentido, ahora estás perdonado. Ahora tú y yo tenemos el deber de amar a Dios mucho y de dar buen testimonio para que se salven nuestras familias, nuestros familiares. Esos son los propósitos de Dios para los cuales Él nos llamó, para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. Y se cumplan los propósitos de salvar a los pecadores, usándolo a usted o usándome a mí. Y la Biblia dice: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que fuimos llamados para cumplir los propósitos del Señor. Así es que Dios le llamó a usted y a mí para cumplir sus propósitos. Salvarse usted y salvar su familia, pero también salvarse otros que nos conozcan, dándoles buen testimonio.
En conclusión, hermanos y hermanas, todos los que nos arrepentimos de todos los pecados y nos sabemos perdonados y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, deben o debemos amar mucho a Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Fuimos llamados para que se cumplan los propósitos de Dios, salvarnos a nosotros y nuestras familias, como ya lo mencioné y lo estoy repitiendo, y como lo dijo el apóstol Pablo un día al carcelero de Filipos, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu familia. Y hay una promesa para todos los predestinados, llámese predestinados a los que amamos a Dios, la cual está escrita en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, y ha sido la base de este tema. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted o tú estás bien arrepentido y te sabes perdonado y ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, debes lo mismo que yo, amar mucho a Dios y confiar más en Dios, porque todas las cosas que nos sucedan son para bien y no para mal. Todas las cosas que nos sucedan, aun cosas que parezcan malas, como lo que me sucedió hace unos días, que me agredieron y me quitaron el vehículo lleno de cosas de la iglesia, pues Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hay hermanos que al saber lo que me había acontecido me hablaron inmediatamente como preocupados o indignados por lo que me hicieron, para decirme: pastor, todas las cosas ayudan para bien. Seguramente Dios tiene planes de bendecirlo o de que sucedan cosas impresionantes en la misma congregación y para gloria de su nombre. Hermanos, entonces yo acabo de pasar por esos momentos y he estado pasando en estos tiempos momentos muy tristes, muy difíciles, pero entiendo que Dios lo está permitiendo para bien y no para mal, para que su nombre sea glorificado y para que confiemos más en Él, no para que desconfiemos más de Él, sino para que confiemos más en Él a pesar de todo lo que nos esté pasando. Y ese sería el objetivo de este tema. Que estés pasando por lo que estés pasando, hermano, hermana, entiéndelo. Es para bien y no para mal. Y te lo digo porque si tú ya te arrepentiste y ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú debes de amar mucho a Dios, a pesar de que hoy en día tengas problemas o estés viviendo cosas o estén aconteciendo cosas que te están afligiendo, que te están entristeciendo o que te tratan de apagar la fe. Pase lo que pase, eso que estás viviendo es para bien y no para mal. Es para que, a lo mejor es para que te humilles delante del Señor, a lo mejor es para que te corrijas delante de Dios, te corrijas en tu forma de ser y te santifiques más cada día. A lo mejor es para que crezcas más en la fe y confíes en Dios. Dios, lo que es imposible para ti o para mí es posible para Dios. Todas las cosas ayudan a bien. A lo mejor, como les he dicho en otras ocasiones, lo que estés viviendo, estés pasando, Dios le está permitiendo para subir a otro nivel, para ver su grandeza y su poder, o para ver si realmente crees en Él o solamente estás fingiendo que crees en Él. El asunto de lo que estés viviendo y estés pasando es para bien y no para mal, como le pasó a José el soñador. Sus hermanos lo maltrataron muchísimo, le tenían envidia desde pequeño. A lo mejor le tenían coraje porque José los iba a acusar con su papá de que hacían cosas malas. A lo mejor lo trataron de chismoso y le tenían envidia. Entonces lo quisieron eliminarlo, intentaron matarlo, pero por ahí uno de sus hermanos no lo permitió. Y entonces, en lugar de matarlo, lo vendieron una caravana que iba hacia Egipto. Y en esa caravana, y allá lo vendieron, allá lo compraron, y allá pasaron algunas cosas que también fueron cosas que afligieron su vida. Sin embargo, después de un tiempo,
Lo sacaron de la cárcel para ir a interpretar los sueños al rey Faraón. Y después de interpretarle los sueños, lo pusieron como gobernador. Y se vinieron los 7 años de hambre y los 7 años de escasez. Y fue cuando sus hermanos subieron a Egipto. Y una vez que estando allí en Egipto, él se dio a conocer con ellos y ellos se espantaron, se sorprendieron. Muchos seguramente se espantaron pensando que José los iba a matar, les iba a hacer malo, pero les dijo: no teman, hermanos, no teman, hermanitos. El maltrato que ustedes hicieron, el que ustedes me hayan venido a Egipto, Dios lo permitió para preservarles la vida hoy, para bien y no para mal. Así es que, hermano y hermana que estás allí en casa, no sé lo que estés pasando, no sé lo que estés viviendo, pero si tú estás arrepentido y recibiste a Cristo como Señor y Salvador personal, debes de saberte perdonado de todos tus pecados, y por ese motivo tú y yo tenemos el deber de amar a Dios mucho. Y la Biblia dice que los que aman a Dios mucho, todas las cosas les ayudan a bien. Los propósitos de Dios para tu vida se van a cumplir. Y los propósitos de Dios para tu vida es salvación para ti, para tu familia, es salvación para los pecadores, es para bendecirte y levantarte cada día como un hombre y una mujer victoriosa. Aunque hoy parezca que estás en derrota, si tú amas al Señor, todas las cosas las va a cambiar Dios para bien. Y vamos a orar en esta hora. Yo te animo a que cierres tus ojos ahí donde estás, y a lo mejor estés pasando por momentos muy difíciles, a lo mejor estés teniendo problemas de diferente índole ahí en tu casa, pero déjame decirte que Dios te ama mucho a ti como Dios me ama mucho a mí. Te ama mucho, te ama tanto que dice la palabra del Señor que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por vuestros pecados, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Si lo que estés viviendo es para que oremos más, para que realmente nos santifiquemos más, para que nos perfeccionemos en la fe, para que amemos más aún hasta nuestros enemigos. Es para bien, no es para mal. Y sé que Dios cumple con su promesa. Vamos a orar para que lo que estés viviendo hoy en día, Dios lo cambie en bendición para tu vida. Lo que hoy parece una maldición, vamos a pedirle a Dios que lo cambie en bendición. ¿Te parece? ¿Puestos de acuerdo? La Biblia dice en Mateo 18, verso 19, que si 2 en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dijo Jesucristo: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y en Mateo 7:7 dice el Señor: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Qué te parece si oramos? Ahí está la victoria. Los que aman a Dios oran, claman al Señor y creen que Dios es real, y Dios les responde. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor y Dios Todopoderoso, después de compartir esta palabra con tus hijos por este medio, suplico junto con ellos puestos de acuerdo, que inclines tu oído, Señor, y escuches la oración que hacemos hoy delante de ti, y te manifiestes poderosamente a la vida de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa. Manifiéstate en aquellos hogares donde están siendo atribulados. Manifiéstate en esos hogares donde a lo mejor hay problemas económicos, a lo mejor hay problemas familiares generados por algún error o un pecado que haya cometido algún miembro de la casa. Manifiéstate, Señor, en esas familias, en esos hogares, en los hermanos y hermanas que están pasándola muy mal, a lo mejor económicamente, a lo mejor porque están siendo afligidos por alguna enfermedad. No lo sé, Señor, tú lo sabes todo. Y hoy clamamos a ti de común acuerdo para suplicarte, Dios, que te manifiestes en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas,
de los hermanos del Rosario, del grupo El Rosario, de los hermanos del grupo de Pachuca, de los hermanos de Chahuento, de los hermanos de Chinconcuac y de tus hijos y tus hijas que son parte de tu iglesia y que se congregan en estos lugares. Hoy clamamos a ti, Señor, para suplicarte que tu Espíritu Santo se manifieste en sus hogares y que les bendiga, sanándoles, liberándoles, fortaleciéndoles. Manifiéstate y bendice a aquellos que necesitan cambiar de trabajo. Manifiéstate para que puedan obtener otro trabajo. Aquellos que no lo tienen, que lo tengan. Y los que lo tienen, que lo cuiden. Y que tú los prosperes en esos lugares. Señor, manifiéstate en los hermanos y hermanas que tienen alguna tienda, alguna miscelánea, alguna barratera. Bendíceles, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos. Manifiéstate en aquellos hermanos que tienen una papelería. Bendíceles, Señor. Manifiéstate en aquellos hermanos que tienen que vender productos de casa en casa. Respáldalos, hazlos prosperar. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y si esto ha de servir para que juntos y puestos de acuerdo estemos orando y estemos clamando, pues lo vamos a hacer, que seguir haciendo como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Y hoy clamamos a ti, Señor, para que tú te manifiestes bendiciendo a cada uno de tus hijos y de tus hijas de acuerdo a su necesidad y conforme a tu voluntad y tus promesas, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, aleluya. Estamos confiando en ti, Señor, porque si tú nos has dado las promesas de que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, sabemos, Señor, que tendremos las peticiones que te hemos hecho, porque sabemos que eres fiel a tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Confíen en Dios.